esa acredite. A la par. Bueno, pues yo como editor, este oficio mío que llevo disfrutando tantos años, soy muy amigo y además presumo, que no sé si está bien, pero en fin, llega un momento que ya uno puede hacer estas cosas. Presumo ser de los muy pocos editores que lo hagan de libros como el que hoy presentamos, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Lo que hoy presentamos es una enorme antología de toda la obra de Álvaro Fierro, que también tenemos por aquí dispersa. Pero este tipo de libros son, a mi modo de ver, una auténtica maravilla, ¿no? Porque en el fondo le ofrece al lector todo lo que uno ha hecho, todo el trabajo. No es toda la obra poética de Álvaro, porque es un poeta muy trabajador y con una obra muy extensa, pero sí es una parte muy importante de la misma, ¿no? Y ofrece al que lo va a leer una visión plena de la obra poética que está construyendo Álvaro Fierro, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho. Me parece que, además, los buenos lectores de poesía, y yo antes de nada soy un gran lector, buscamos libros así. Buscas un libro en el que puedas estar una temporada larga leyéndolo, disfrutándolo, un libro de esos que cuesta conocerlo entero y que te puede ir sorprendiendo siempre. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Y lo sigo haciendo, y cada vez es más difícil por los precios del papel y demás, pero yo no me echo para atrás. Ahora, dentro de unos meses, en enero, presentamos también la obra completa de otro autor contemporáneo. A mí me parece que es una forma de poder leer y conocer a un autor de verdad. Así que yo estoy muy contento de tener Que nada se olvide, ¿no? Álvaro Fierro es un poeta que a mí me gusta mucho, porque es un poeta con muchos registros, que maneja el verso clásico, muchas cosas, muchos elementos imprescindibles de la poesía, y además tiene mucha fuerza en su obra, ¿no? Es un autor para mí muy valioso, del que yo no voy a decir nada porque Pedro García Cueto lo va a hacer mejor que yo, que conoce muy bien la obra de Álvaro, ¿no? Pero sí me parece un autor de los pocos que están trabajando de forma continuada, certera, y que es capaz de conseguir cosas distintas, ¿no? Muchas veces. Yo creo que uno también de los aspectos importantes de su obra es la originalidad. Es capaz de ofrecer visiones distintas en cada nuevo libro que ofrece, lo cual hace que un tomo como este también sea más apasionante. Así que nada más, muchas gracias a todos. Yo creo que es esos actos que, valiendo el propio título del libro, va a ser difícil de olvidar, ¿no? Así que nada más, le paso la palabra a Pedro. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, sí, te lo puedo decir. Ya está. Ahora se me oye bien, gracias. Claro, que se me está defendido. Bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí, de dar gracias a Pablo de la edición de Vitruvio, que tiene una gran trayectoria en el mundo poético, la literatura y sobre todo la poesía, y doy las gracias a Álvaro por contar conmigo para presentar este libro. Bueno, de Álvaro se pueden decir muchas cosas, sobre todo de su gran calidad como poeta. Es un poeta que lleva una gran trayectoria y además es capaz de escribir muchísimos versos. Es tremendo, en unos meses nos deleita con miles de versos, es capaz de ello. Y aparte de eso, pues hay una belleza en su poesía que a mí me parece muy importante y que le emparenta con lo clásico, ¿no? Es algo que yo creo que es fundamental. Sobre él, bueno, yo una pequeña trayectoria, soy ingeniero industrial, articulista, comentarista de música, de novela, de poesía, premio Rafael Morales con esa misma espada en el 94, tesis del premio Arenais en el 99, Los versos inútiles lo publicó en el 2009, Colonizando corazones, el libro de los principios literarios en 2011, en 2013 El sentido de lo que me sucede, en 2017 Palabras en la música, claro que título tan bonito, Palabras en la música, y es que realmente la poesía de Álvaro tiene música. Es algo que yo creo que está muy relacionado. Yo siempre he pensado, y lo he dicho en varias ocasiones, en alguna presentación mía o de algún amigo, que la música y la poesía son fundamentales. También como profesor, pues hablo a mis alumnos de la importancia que tiene la música en la poesía. De hecho, se empezó así, ¿no? Así empezó la poesía.
en los villancicos, en las canciones de Sierra, etc. Publicó en el 2020 Los otros mundos, el libro de cuentos El peso de los sueños, en 2005, bueno, es anterior. Y hay otros libros, y hay una novela muy bonita que se llama La República de los Hermanos Lumière, que tiene que ver con el cine. Y yo creo que es algo que también caracteriza a Álvaro, que es su pasión por el cine. En eso, tanto Álvaro como yo somos absolutamente cinéfilos. Yo soy un cinéfilo empedernido. Desde niño era mi gran pasión y realmente pues la he seguido conservando. El cine clásico ha sido apasionante. Y yo pues me he permitido, voy a leer un pequeño texto sobre esta antología. Bueno, no suelo leer en las presentaciones, pero esta vez lo voy a hacer sobre todo porque, bueno, creo que puede quedar bonita la lectura. Lo he titulado Álvaro Fierro y la hondura del mundo, porque creo que su poesía lleva una profundidad y una elegancia que lo caracteriza. Y dice así: navegamos por la poesía de un escritor que ahora presenta esta magnífica antología que recoge sus libros de poemas. Lo hacemos entregados, en la senda del conocimiento, que va latiendo en cada verso, en cada luz que abre su ventana y nos ilumina. Álvaro Fierro dibuja un paisaje donde somos seres errantes, dialogamos con el silencio, abrimos la senda de la palabra para convencernos y buscamos a tientas el sentido de la existencia. Lo que es clave en la poesía de Álvaro, la existencia. En la poesía de Álvaro Fierro late el mundo que respira, la página en blanco que se va poblando de palabras, el paisaje que abre su sendero a la emoción, pero también a la reflexión, a lo intelectual. Conviven emoción y mente en un esfuerzo de contención, porque sus versos se afianzan como la simiente a la tierra para constituir una luz hermosa. Y eso es algo importante, emoción y mente, es decir, todo se congrega en esa confluencia. Con esa misma espada, en el 94, el dolor encadenado queda latente en el libro. Llama a la madre: tu vientre fue la casa del silencio. Deseo de encontrar en el útero materno la felicidad perdida. En el poema Renglón del viento dice: no está mi cuerpo aquí, está mi ausencia, o desnudez brillante sin más alas, de las que tenía el viento cuando la soledad acabe. Deslumbra el verso, porque ese cuerpo ausente es el destino, la idea del morir, pero también la permanencia. Laten ambos deseos como si nada acabase en realidad. Álvaro Fierro desvela el despertar del lenguaje, le pone alas, como diría el poeta oriolano, nuestro querido Miguel Hernández, que realmente lo dijo en su poesía inolvidable. Y el corazón en cantata para los que vamos quedando. No es un corazón para la compasión, sino para la resistencia hacia el mundo. Un corazón que late como fuego, que no debe agotarse. Y en la era humana, el padre que reverdece, lo recuerda en su labor de crear vida. Acabo de olvidar, dice Álvaro en el poema, el zumbido del aire entre las ramas de mi frondoso padre y lo pacientemente que regábamos el vientre en la atmósfera de verde. Espacio de luz, verdor que respira en el paisaje del hijo, que lo alimenta de recuerdos. El padre es el universo al que contempla en el tiempo. Y el poder de la música en Sonata Opus 38. Esta es meditación y el poema se convierte en una sonata y se eleva, porque la armonía de la lírica está presente en la música y la poesía. Y la memoria emociona cuando dice Álvaro Fierro: la memoria, no me acuerdo. Cómo escapa el aceite entre los dedos, inexorablemente. Me escapan los recuerdos. Y en Tan Callando, del 2000, vemos cómo la literatura es exilio. Escribimos para no morirnos, para desertar de nuestro fracaso existencial. Las páginas, dice Álvaro, que todavía no has escrito, son tu exilio, y allí vives pasando cuántas vidas te harían falta para conocerte, cuántas vidas para escribirte solo un poco. Álvaro Fierro dibuja el paisaje de la vida, y lo hace con armonía y existencialismo, logrando una poesía honda y verdadera. Esta antología es un regalo para los lectores de su obra. He querido reflejar en este escrito pues realmente la pasión por la música, por la vida, por el recuerdo, por la memoria. Y quiero terminar con 5 razones para leer su antología. Se me ha ocurrido esta mañana que llegaba de mi trabajo de docente y las he enumerado. Son 5 razones que tengo aquí
y que se me ha ocurrido sobre todo para que sepáis hasta qué punto la poesía, que muchas veces parece un género menor, la poesía, no, triunfa la novela, los bestsellers, pero la poesía es quizá el género más íntimo, donde también cuando lo recitas llegas a los demás, es decir, se convierte en un acto de comunicación maravilloso entre el emisor y el receptor, por ejemplo, profesor y alumno, yo lo he vivido, y he citado 5 razones, son estas. Punto 1, su precisión poética, un hermoso juego de lenguaje. Punto 2, su afán de descubrir el mundo en su recorrido por la poesía. Punto 3, su luz, que es llama y nos ilumina. Punto 4, la música del poema, su armonía poética. Y punto 5, su elaborada reflexión sobre el ser humano en sus luces y sus sombras. Y yo creo que, bueno, ya nos toca que Álvaro nos deleite con su poesía, que, bueno, pues yo creo que un verdadero lujo esta antología que acaba de publicar Vitruvio, porque refleja pues muchos años de esfuerzo y sobre todo para leer en intimidad y para leer en alto, en voz alta, que es algo que a mí me recuerda mucho esa sensación de que la poesía también es bonita cuando la escuchamos, no solamente en esa intimidad que es comunicación hacia nosotros, sino hacia los demás. Es decir, es un gozo poder escuchar a Álvaro Fierro, y muchas gracias, no me enrollo. Buenas noches, o tardes, o lo que sea esto. En el 2021 estábamos aquí presentando este libro, completa, en una etapa mucho más difícil que esta, porque había pandemia. Entonces estamos ahí, la gente con las máscaras, estaban las ventanas abiertas. Por tanto, el agradecimiento al Centro Riojano es doble, por el acto de hoy y por aquel que tenía una significación especial y unas circunstancias complicadas. Yo creo que fue en marzo. Ostras, se quedaba para arriba. Sí, es verdad. Fue un acto muy bonito porque era muy... Ahí, pues aquí estábamos. Valientes tú y yo, porque fue de los primeros actos. Mejor algunas caras que reconozco en ti y tú reconoces en mí proceden de aquella. Seguramente. Pero además es que encima... Y antes del 13. No, tuvo que abrir las ventanas. Y antes del 13. ¿Por qué? Sí, claro. O sea, porque con las ventanas abiertas, un frío, ¿te acuerdas? Bueno, pues gracias al Centro Riojano. Gracias a Pablo, que dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pues él está camino de tropezar la tercera, porque ha publicado 2 libros míos, de los que luego hablaremos, y la idea del libro es suya. O sea, él me propuso un día, oye, Álvaro, tal cual. Me lo propuso a mí, claro, me pareció bien, lógicamente. Siempre quiere uno que en un solo volumen haya un recorrido con lo que uno ha hecho, y para mí era pues, una ocasión fantástica. Por tanto, gracias también por esa razón. Y gracias a Pedro, que el hombre está ahí con sus exámenes y ha hecho lo que ha podido, que es mucho, y además cualquier mirada, cualquier lectura sobre lo que uno hace es muy ilustrativa, mucho. Eso no se hacen ustedes idea, lo importante que es que lo que quiera que uno diga, en qué medida llega, en qué medida despierta cosas, luego hablaremos de eso con más detalle. Y sobre todo a los que aquí estáis. Me encanta cuando sospecha que me queda poco tiempo en la vida, me refiero, espero tener esta imagen para tener de algún modo la convicción de que mi vida no ha sido en vano. Oye, hubo un día que vinieron todas estas personas a escuchar lo que yo tenía que contarles. Yo no soy ni guitarrista, ni bailarín, ni nada, solo tengo palabras. Y las palabras las conocen ustedes, algún neologismo que yo me invento, con lo cual lo único que les propongo ni siquiera son las palabras, es el orden de las palabras, y esto remite a una famosa anécdota que no voy a contar, de James Joyce. Les voy a dar un orden para las palabras, que son estas de aquí. Pues cuando yo llegué a casa con el libro, lo cogió Laura, que está aquí, como una reportera, y se puso a leer en voz alta el poema que siempre, o el fragmento, esto es un fragmento, que siempre pone Pablo en la trasera de sus libros, como modo de entrar en el libro. Se lo voy a leer, les voy a decir lo que contó ella y me da pie para empezar a hablar de lo que yo quería contarles. Dice lo que ha elegido Pablo por su propia iniciativa. Yo, de hecho, sabía perfectamente que tú elegías un poema para poner detrás, pero no habíamos hablado de ello y no me acordaba. Dice aquí, esto pertenece a la segunda parte de un libro que se llama Tan Callando,
que es este de aquí. Y dice: nunca se muere el universo, muere el hombre. Por eso está mi carne regalándose y empiezan a comer de ella los pájaros. No queda ya nada de mí que no recuerde a octubre, y unas hormigas como ortigas en mi cabeza buscan mi silencio. Que pasen todos y se sienten, y que ser nada sea mi triunfo. Y dijo Laura algo que, claro, yo lo hago, por tanto sé que lo hago, pero es muy útil y muy iluminador que alguien te diga: ah, pues es que tú siempre tienes una visión esperanzada de las cosas, ¿no? Y claro, yo puedo razonar porque es así, pero en realidad es una cuestión de mi temperamento. O sea, yo en realidad soy así porque es mi forma de ser. Pero si lo razono, en realidad, ¿saben ustedes por qué? ¿Por qué tengo siempre una visión esperanzada? Pues porque soy un triunfador, como lo son todos ustedes. Aquí no hay nadie que no sea un triunfador. Y me explico. El hecho de que estemos aquí es enormemente improbable. Ha hecho falta que una célula masculina concreta se reúna con una célula femenina concreta. Si hubiera sido otra célula masculina, otro espermatozoide, a lo mejor ustedes serán mujeres y son hombres, o hombres y son mujeres, o más altos, o más guapos, o más tontos. Con lo cual, la probabilidad de que entre su madre y su padre hayan sido ustedes engendrados ya era muy pequeña. Pero si extendemos eso a una generación, y a otra, y a otra, el caso es que cuando empezó el ser humano a pegar tumbos por África, por las sabanas africanas, la probabilidad de que ustedes estuvieran algún día aquí era ínfima, ínfima, y sin embargo están. Por tanto, son ustedes y yo también triunfadores, pero triunfadores cada minuto, cada respiración, cada cosa que dicen. Este acto que está teniendo lugar ahora, yo estoy hablando, eso llega a sus oídos, despierta unas vibraciones que se transmiten al nervio auditivo, llegan al cerebro, se comprenden, desencadenan una serie de reacciones. Todo eso es un milagro, y no porque hable yo, eso es lo de menos. El hecho mismo de la comunicación es un milagro. Por tanto, somos triunfadores. Luego la gente se queja, pero porque la gente no sabe lo que dice. Entonces, bueno, vamos a empezar ya atacándoles a ustedes antes de que sea demasiado tarde. Hay un poema en un libro que se llama Los versos inútiles, que es este libro de aquí, que se llama Burocracia. ¿Te imaginas que nunca nos muriéramos? Esperaríamos el día sin saber que la muerte se había olvidado de nosotros. Traspapeló las fichas donde decían nuestros nombres, y una mujer y un hombre equivocados tuvieron que morirse un par de veces. Un simple fallo burocrático. Y nosotros viviendo, siempre viviendo eternamente. Dirán algunos: ¿cuánto tiempo resisten los ancianos? Pronto no habrá quienes los cuiden. Y así un año y un sueño, y otro año y otro sueño, siempre viviendo simplemente. Un beso aquí y un sueño, una caricia por las tardes y otro sueño. ¿Te imaginas? Hubo un poeta alemán muy importante, Hölderlin, que es uno de los fundadores del romanticismo, nació a finales del siglo XVIII, y el hombre se le volvió loco. Dijo una frase importantísima que ahora mismo les cuento cuál es. Dijo Hölderlin que el hombre habita poéticamente la tierra. ¿De acuerdo? Y yo lo que hago no es seguir la frase de Hölderlin, yo me sigo a mí mismo, pero sí que encuentro que ha habido antecesores en la idea de vivir poéticamente. ¿Y eso qué quiere decir? Porque no va uno con una lira declamando historias. No, eso quiere decir que todo hecho importante tiene un impacto en mi poesía. Siempre, todo acaba, lo importante, lo que a mí me lo parece, ¿no? De algún modo tiene un impacto sobre mi poesía. Entonces vamos a empezar leyendo un poema que, como las obras humanas son imperfectas, pues yo en el manuscrito que le pasé a Pablo, esta mañana he descubierto, horrorizado, que faltaba un poema de el sentido de lo que nos sucede. Y entonces tiene que ver con mi padre, el que ahora, el 18 de abril del año pasado falleció, y lo tengo muy presente siempre. Le dediqué un poema porque se operó del oído, y entonces lo trajeron del quirófano, y en un cierto momento nos dimos cuenta, estábamos mi madre, mi hermana Alicia y yo, empezamos a ver que estaba sangrando a lo bestia. Y ver sangrar de verdad es muy impresionante, ¿no? Llamamos a la enfermera, vino
se asustó, llamaron al cirujano, vino, se asustó, se lo llevaron de nuevo al quirófano. Y entonces se produjo un hecho muy importante, y es que en ese momento que yo sabía que estaba sucediendo algo importante, surgió en mí una sensación que no me esperaba, y es que yo ahí me di cuenta de que estaba enamorado de mi padre, ¿vale? Tenía un amor hacia él acojonante, dentro de que yo sabía que la situación era difícil, que tal, que a lo mejor había que sentir otras cosas, pero yo lo que sentí fue eso. Bueno, total, lo volvieron a traer con la cabeza que parecía un geniza, porque tenía una especie de turbante enorme, nos explicaron el asunto, estuvimos viendo el fútbol, cosa que no hacemos jamás. Bueno, pues hicimos ese día, estaba en la tele poniéndolo, me fui a casa y a las 3 de la mañana, que no me podía dormir, escribí esto. Y eso es habitar poéticamente el mundo. Mientras agonizas, sangrabas, volvió a nacer tu juventud mientras tu forma, en medio de aquel mar, palidecía, como si fueras a borrarte de aquella habitación, como si hubieras decidido incorporarte en una nueva inteligencia que no necesitase ya de un cuerpo. Era tu piel ensangrentada, ese descanso, esa frontera imperceptible entre volar y no volar. Eras la gracia que tiene todo lo que no sabe marcharse. Eras la zona única que no está aquí o allí porque está balbuciendo su desorientación entre morir y no morir. Se hizo un silencio grande cuando de nuevo te trajeron. Eras de nuevo tú. Nada faltaba. Y en esta misma línea, pero no tan dramática, en La luz completa, que es un libro muy extenso que dediqué a Laura, yo le había dicho, no, me estoy equivocando de poema. Es un poema que está en la página 335 y pretendo que contraste con el anterior, que es así muy dramático. Laura me dio una foto en la que salía un fondo azul y ella salía con una Pamela roja y le dediqué este poema, con tu Pamela en el azul eterno. Tú no lo sabes, reina, pero hubo un tiempo en que mi corazón ya te buscaba entre las otras, sin todavía imaginarte, sin saber que los destinos de los que se aman sin conocerse aún comparten una herida que necesita al otro para cerrar el sueño de buscarse y despertar dentro de un nuevo sueño donde te encuentres tú, la que soñó conmigo. E iba cogiéndoles despacio de aquí o allí a esta mujer o aquella un rizo, un gesto, una palabra, una risa distinta, un pensamiento, una manera diferente de mirar para inventarle un alma a tu medida, donde cupieras tú, boca de azúcar con sabor a espera, a acantilado y chocolate, a abismo y menta, a fresa y soledad, a miel y desventura, libre como la flor de la canela, delgada de tan alta y tan vainilla, y tan velocidad, y tan distancia, emperatriz de las almendras, monarca de las pasas y piñones, señora del anís y la avellana, bella durmiente de la jonjolí, caperucita de las nueces, del sésamo y la nuez moscada. Voy a inventar con tu sabor a vértigo, con tu fragancia a sueño y a calambre, una ensaimada que me escuche, una tarta que huele, una empanada en la que cada primavera crezca un bosque, unos pasteles con sabor aquí y ahora, a olvido y a recuerdo, a música y a amor, a todo y nada, a siempre y siempre. Para que no nos falte nunca la ternura cuando nos mastiquemos uno a otro y te derritas y me cubras muy despacio con tu saliva fresca, con ancestrales líquidos nupciales, y haya un momento en que no sepas si estás besándome o es que te besas a ti misma en mí, porque no exista la distancia y para ti no haya diferencia entre ser yo y no ser yo, y para mí tan solo existas tú, Carabela del aire. Bravo. Bueno. Hace muchos años yo escribí artículos para una revista. Dediqué uno a una cosa que igual interesa a mis compañeros de mesa, o a quienes yo acompaño, mejor dicho, que me dediqué a bucear en las etimologías y en los idiomas, buscando cómo se decía la palabra poeta en otros idiomas. Por supuesto, la palabra poeta, todos aquí saben que viene del griego
y significa creador, y eso, pues tengo aquí la lista de idiomas, son como 14 o 15 o 16, muchísimos poemas, utilizan la palabra de etimología griega, pero no es la única solución. Por ejemplo, los alemanes dicen Dichter, o los holandeses también, que quiere decir el que dice, que es una forma muy interesante de referirse al hecho poético. Por ejemplo, en islandés, el poeta es un skald, que es el que componía poemas en la época de los vikingos, y parece ser que podría proceder del alemán arcaico y significaría voz, sonido, grito, o podría proceder de skeldan, tampoco lo saben, los que yo encontré, acusación o insulto. Los húngaros le llaman colto al poeta, que es el que sueña. En turco se dice şair, que es el que sabe, el que se da cuenta, el que siente, lo cual tiene que ver con el concepto machadiano de poesía, ¿no? Como conocimiento. En fin, hay más, no les leo todo el artículo, y llegamos a la definición que a mí más me gusta, que es una que dijo Emilio Adolfo Westphalen, un poeta peruano fabuloso, buenísimo, que murió en el año 92. Y decía Emilio Adolfo Westphalen que el poeta es un medium. Es un medium porque su escritura sirve para relacionar cosas y mundos. Y sobre esta definición de Emilio Adolfo Westphalen construyó la mía. Y es que el poeta efectivamente es un medium, como él decía, pero no entre tú y el mundo, sino es quien relaciona al lector consigo mismo, con su conciencia. Es decir, si ustedes leen un poema, una novela, y aquello no les hace conocerse mejor, entender algo, descubrir algo de su propia personalidad, pues como me ocurrió lo que contaba antes, que me leyó Laura algo, y dije, anda, pues es verdad, ¿no? Si eso no ocurre, no se encuentran ustedes ante un poeta, así de sencillo, ¿no? O sea que para mí el poeta es un medium que pone al lector en comunicación con él mismo. Bueno, verán ustedes que tienen un lápiz y una hoja, y si no la tienen ustedes, la tiene alguien al lado. Esto es para una pequeña propuesta que les hago y les pido que me ayuden, porque va a formar parte del acto. Y de hecho terminaremos el acto con eso. Vamos a ver. Yo no les pido que opinen sobre lo que van a leer aquí, luego me lo dicen si quieren partirme la cara, eso ya lo hacemos después. Pero lo que yo quiero es que escriban ustedes un verso. Pero no vale inventarse, no vale cogerlo de otros, porque aquí estamos tres y nos vamos a dar cuenta. No vale eso, no vale, ay, es que yo no sé, no, me da lo mismo. O sea, cuando uno no sabe, sigue para adelante, que es lo que me pasa a mí. Yo me pongo delante de la hoja, no se me ocurre nada y sigo, ¿no? Pues igual que hago yo, no soy más listo que ustedes. Entonces van a, conforme yo les lea, o bloquean sus oídos y entonces piensan en otra cosa, hagan ustedes lo que quieran. Pero les exijo, cordialmente, un verso, al menos. Me gustaría que pusieran el autor, pero yo no lo voy a leer. Eso sí que me comprometo. O sea, yo les aseguro que cuando lea, lo que sé, cualquier cosa, no diré quién lo ha dicho, pero tengo interés y creo que puede ser interesante que lo que quiera que yo lea, a ver qué despiertan ustedes. Y eso lo vamos a leer y así terminaremos el acto. O sea, que si no escriben, esto va a ser gravísimo porque el acto no terminará nunca. Imaginen lo que pueden ser estas semanas aquí y el acto que no termina. Tienen que escribir algo. Y no, yo es que no escribo. Me da lo mismo. Ese es su problema, no el mío. O sea que... Una pregunta, ¿pero el verso tiene que ser inspirado en lo que tú has dicho? O yo no digo nada. Tiene que ser un verso tuyo. Un verso que no sea tuyo. Lo que no puede ser es de otro. No vale, pues como dijo, la luna vino en la fragua con su polisón en árbol. Yo, oye, Federico García Lorca. No vale eso. Tiene que ser tuyo. Caminante en el camino tampoco. Venga, bueno, entonces mientras ustedes escuchan o intentan escapar, ya he dado orden de gasear a todo el que escape, si no quiere. Vamos a ver, esto viene de una idea de un artista alemán que se llama Joseph Beuys, que decía que todo ser humano es un artista. Consuelo, que está por ahí, seguro que sabe quién es Joseph Beuys. Todo ser humano es un artista. Bueno, pues yo lo cojo y lo arrimo el asco en mi sardina y todo ser humano tiene capacidad poética. Entonces ha llegado el momento de demostrarlo. Y de comprobarlo, porque igual estoy equivocado. Bien, vamos con dos poemas, porque parte de lo que yo tengo interés en contarles tiene que ver con el proceso creativo, el mío. Había escrito La luz completa, que es este libro de aquí, que les he leído el libro este de los piñones y las pasas y todo esto.
Entonces luego estaba escribiendo una novela y me interesaba un personaje secundario que es una cantante de cabaret que no tiene mucha relevancia en la historia, pero canta una canción. Y entonces yo escribí un poema y dije, oye, voy a coger el registro de la luz completa y en ese registro voy a escribir algo. Y luego vuelve a aparecer esa cantante y lee un segundo poema. Perdón, canta una segunda canción, pero claro, en un libro no está la música, ¿no? Entonces solamente está el texto. Por supuesto, una canción nunca tendría esta longitud, pero bueno, es una licencia poética que yo me tomo. Entonces les voy a leer las dos canciones. La primera se llama Canción en medio de la noche y la segunda se llama Jazz y está dicho por una mujer. Por tanto, cuando ustedes oigan lo que yo voy a decir, hablo como si fuera una mujer. Se divisaba tu niñez al fondo del insomnio, al fondo del olvido de ti misma, más allá de lo que supo señalar la luz que duerme en plena oscuridad, para que no te pierdas cuando sueñas detrás de la ventana de mi imaginación. Y me pregunto, ¿de qué nos ha servido acariciar? ¿De qué lugar nos vino a los humanos esa costumbre tan extraña de que para tocarse es necesario amarse? De que para sentir es necesario amar, soñar, ramificarse como esa copa de los árboles que en su camino hacia la luz desde el subsuelo se multiplica en rumbos, en 1000 destinos diferentes para dejar atrás la dulce tierra. La luna baila en tus postrimerías, allí donde se torna en nalga tu cintura, y junto a ese horizonte de seda loca y piel desordenada te escucho respirar. Tu olor a humo se derrite sobre tu simpatía suavemente soñolienta, a esta hora del mundo en que te miro, para que no se determine al tiempo el tiempo. Como esa estela blanca que queda tras los buques, así descansa de la vida tu belleza, tu verdad, esa manera inexplicable con la que dices las palabras, saboreándoles las letras, mordisqueando sus vocales, para que se pronuncien en tu boca como si nunca hubieran sido dichas, y no tuvieran más significado que el que en cada momento tu boca quiera darles, sin más significado que el que tu propio cuerpo construye para mí todos los días con solo respirar, con solo erguirse, muy por encima de la luz y de las cosas, que a esta preciosa hora interminable suscita en ti la luz que se le olvida al cielo en tu almohada. Como si fueras tú también otro lenguaje que le ha servido a la memoria para reunir en torno a ti a las mujeres previas e hipotéticas, a las mujeres posteriores y actuales, a las mujeres imprecisas, un poco a la manera de Tiresias, ese adivino que entendió que para ser un hombre debía ser también una mujer y para estar entre los vivos debía visitar el reino de los muertos. El ojo oculto de la noche gira para nosotros al inventar el día nuestro y se ilumina a oscuras en la luz que nadie ve, esa que nadie sabe, que nos alumbra a ti y a mí desde hace siglos, que nos transcurre y alza muy por encima del trasiego de las cosas, a un universo entero de distancia del aburrido día lóbrego, donde sin peso arrastran los demás, como sonámbulos sin sitio en que parar el cuerpo, su frágil existencia. Me sobra lo que he sido, lo que seré, lo que podría ser, lo que seríamos los dos si el tiempo fuera nuestro, y para no olvidarnos se pareciera al agua de las playas que insiste en avanzar, en regresar, en repetirse y en ser siempre distinta. Me sobra respirar, me sobra enamorarme porque esto no es amor, es aceptar la astronomía y comprender que el otro es el lugar, es avanzar, es aceptar la esclavitud, la exactitud, pertenecer al otro y ser exactamente el otro, lo que intentaba el otro al compartir su juventud y al regalarse establecer palabras dentro del silencio, para que sea ese entre tú y yo el más dulce lenguaje, el más dulce paisaje, ese que salvaríamos los dos si el tiempo falleciera sin nosotros y se quedara exánime, sin peso, sin urgencia, sobre la piel azul de los relojes. Bueno, pues esta es la primera canción que canta esta pobre mujer. Y luego, más adelante en la novela, canta una segunda canción y, bueno, salvo que ustedes escapen, es lo que van a escuchar ahora.
página 344 del libro. Se llama Jazz y dice, aunque aquí está sin título, por cierto. Has olvidado el tiempo para sobrevivir a la ternura que nos dimos, para que no te hieran los minutos y se detenga la crueldad de recordarme y de pensarme. Amor de los inviernos. Hay un hueco en tu respiración cuando me sueñas, un espacio en que todo se separa cuando tu boca absorta solicita volver a pronunciar mi nombre y decirme al oído que te quema el mundo, que venderías tu inocencia a cambio de rozarme por dentro el corazón, por dentro la razón, la sinrazón, la música que espera por dentro de los huesos que la escuches, para que suene en ti mi pensamiento, mi tormento, la sílaba interior que escucho desde niña, la sílaba que estaba tu silencio imaginando, una manera nueva de soñar cuando las horas quietas se separan del tiempo y solo tú transcurres, amor de los inviernos. Está en tu piel escrito el telegrama que te deletreó mi lengua cada noche, donde 1.000.000 de veces te digo que te espero, que te imagino ardiendo en las cunetas de mis besos, que era tu carne el mundo para mí, que no sabría ver, que no sabría ser, que no podría responderle a nadie si falta tu contacto en mi teléfono, y sé que no eres tú quien me habla al otro lado. Los siglos bailan para ti tras estas máscaras de fuego, donde mi juventud mortal se desarrolla en la materia abierta que recuerda con qué ternuras líquidas besabas cuando te deshacías en mis nortes y algo de ti se desmayaba dentro, se te rompía lentamente sin que tu propia voz se diera cuenta. Y entonces naufragaba tu silencio en mí y se nos suicidaba la inocencia en los recodos últimos del otro, en los silencios últimos del otro, allí donde tu pulpa mineral resumía su carne en un perfume, mientras te disolvías en mi lengua, mientras te regalabas y en mi escote abdicaba tu fuerza y tus ejércitos al raso de mis besos se tendían. Y entonces decidías recordar que no me conocías hasta que no me viste arder bajo el silencio urgente de tu lengua loca. Hablabas y callabas y caías, y era tu talle el límite de mi felicidad. Era tu tez la plaza pública donde mi sangre paseaba por tu mirada a solas, prendida en pájaros y tardes, encendida en la satisfacción, la salvación, la destrucción y la resurrección. Podía entonces apagarse el universo, hundirse los espacios, desvanecerse el mundo, extraviarse la noche, irse a dormir la luz, evaporar su afán la gravedad, resquebrajarse la distancia, ahogarse en sal la cercanía, despedazarse el tiempo, aniquilarse el horizonte, secarse los océanos y claudicar los cielos. Y mientras tanto, tú me hablabas como un antiguo rey que al acabársele la vida decide plantearse qué hubiera sido de su reino si cada flor hubiera sido un súbdito y cada súbdito una flor. Amor de los inviernos. ¿Qué hubiera sido de su reino si las sombras tuvieran una música distinta en su interior, una belleza no nacida aún, un viaje último que empieza tras las cosas, cuando tú las iluminas al hablar y dices eso que no supo decir ningún idioma? Decía Spinoza, el gran filósofo racionalista de origen español, decía que en nada piensa menos el hombre que en la muerte. Y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Entonces, esto lo cito por lo que dijo Laura, ¿no? Eso de que pasen todos y se sienten y que nada sea mi triunfo. Eso es una manera de ser spinoziano. Hay un poema que había puesto aquí, pero no lo voy a leer, salvo que tenga luego tiempo. Voy a leer dos poemas de un libro que se llama Los versos inútiles, ya han tenido algo de noticia de él, en la página 136, para si alguien lo está siguiendo. Cuando todo termine, después del alma, más allá de la tristeza y la alegría, después de la ternura inútil y las palabras sin sentido,
cuando decida el viento descifrarnos las sílabas de la melancolía, quisiera yo que hubiera un Dios simpático y pequeño, en absoluto omnipotente o infalible, un Dios que me entregase en una caja todos los restos del olvido para poder hacer balance, un Dios que me explicara por qué permite el odio, que me contase fábulas hermosas en las que no sufriera el hombre y que se preguntara por qué su nombre es casi un grito. Cuando todo termine, le contaré que las blasfemias eran piropos de los hombres malos y que tan solo lo rezaban los que tenían miedo. Le contaré los trucos del ateo para creer en él de otra manera y que no fue tan mala la serpiente. Gracias a ella pude ser tan vago. Cuando todo termine, brindaremos Dios y yo por todo lo que fue rentable, aunque pecaminoso, por todas esas buenas intenciones del asesino en serie y el dictador de manos elegantes. Pienso brindar también por Bruto, Bellido Dolfos, Judas Iscariote, Napoleón, Stalin y por los miles de verdugos a los que nadie vio llorar cuando pedían a sus jefes que les subieran el salario. Tendremos tiempo para tantos brindis. Vaya si brindaremos. Y luego en esta misma línea de qué hay después y cómo tomárselo y todas estas cosas, ¿no? Aquí ves, estoy buscando, el poema se llama Escrito de rodillas, que además, como aquí hay dos amigos astrónomos, lo mismo les gusta un verso que aparece aquí. Escrito de rodillas. Si este poema fuera una película, yo intentaría ahora algunas cosas efectivas, como pintarme las ojeras de esperanza o darle una patada al aire para cambiar de sitio las estrellas. Como decirle a Dios que ya va siendo hora de que la luz le alumbre algo para que no permita ese sonido horrible que tienen al caer las bofetadas, o colocar el tiempo entre los gases nobles de la tabla periódica. Ya sé que no valdría para nada aunque valiera para algo, porque estáis todos ya dormidos. Pero este poema es tan real que se le acaba la paciencia y no me cabe dentro ni un minuto más. Que levanten la mano los que tengan miedo. Bueno, la poesía, ¿en qué se diferencia de otras cosas? También escritura, ¿no? Se diferencia fundamentalmente en la forma. Por ahí está mi amigo Alberto Massa, alumno y maestro al mismo tiempo. Y a él le escucho una frase que yo detesto. O sea, Alberto lo amo, ¿no? Con toda mi alma, pero eso lo odio. No, yo es que lo de la métrica... No, la métrica es fundamental. Es lo que convierte en poesía las cosas, ¿vale? Entonces, yo he escrito muchas cosas distintas. Decía el conde de Buffon, decía que el estilo es el hombre. Si eso es cierto, como yo tengo muchos estilos, pues yo soy muchos hombres, ¿no? como ustedes. Entonces vamos a hacer un repasito así de cosas distintas, así de paso ustedes se divierten un poco. La página 340 vamos a leer un poema en décimas. La décima, bueno, pues repasen ustedes lo que estudiaron en el colegio, porque no lo voy a explicar yo ahora. Del poema Startet, La luz completa, que lo tengo aquí, y lo dice a Laura. Cuando persigo los trazos con que decoras el viento, cuando me miras y siento que no se agotan los plazos, y me acunas en tus brazos, y te amo de otra manera si te doy la vida entera, si en cada cosa que he escrito digo que te necesito, aunque al quererte me muera, aunque al quererte reviva y al regresar de la muerte vuelva a morir, porque al verte no ha de vivir que te escriba. Y en la hora decisiva mi alma sueña y te pide que seas tú quien la cuide, con tu gracia femenina y el corazón que imagina y el mundo que se despide. Porque eres tú mi equipaje, lo que otros llaman pecado no es vicio si estás al lado y el sexo consiste en viaje. Por eso, en este homenaje, mi cuerpo en ti desemboca, la vida se vuelve loca y en el momento flagrante, mi amor, mi hermosa vacante, le entrego mi alma a tu boca. Y te doy lo que no tengo, lo que no supe que tuve, y al verte junto a una nube, me desmayo y me sostengo. Y es tu cuerpo lo que obtengo, en el instante sublime, en que el tiempo se suprime y me derrotas el alma, cuando te entregas con calma,
mientras tu pubis me oprime. Y queda el cuerpo aturdido y continúa la magia. La claridad nos contagia, no se acaba la libido. Palpo lo desconocido. Allí donde no pensaba, el cuerpo se ha vuelto lava. Y de nuevo te persigo, cuando entiendo que contigo la luz comienza y acaba. Muy bonita canción. ¿Conocen ustedes, esto lo he contado muchas veces, como aquí algunas personas vienen de mis talleres, pues me lo habrán oído contar. Saben lo que significa la palabra problema, ¿no? Etimológicamente. Pro significa delante y blema significa arrojar. Problema es lo que la vida nos arroja, ¿vale? Y al cuento y a cuento de la vida, pues uno ha escrito muchas cosas, ¿no? Es en realidad el gran motor, la propia vida, más lo que a uno le cuentan, más las conversaciones, pues la que he mantenido antes con Pedro, por ejemplo. O sea, de ahí salen las cosas. Vamos con, como les estaba diciendo que a mí me gusta mucho la forma clásica, vamos con unos sonetillos ante el espejo. La rosa se tiñó de manzanilla y en el crepúsculo volvió a ser rosa, pero no era una flor, era otra cosa, más suave, más sincera, más sencilla. Era la sombra de una maravilla, era un perfume, un vuelo que se posa, un beso con olor a mariposa que trepa desde el cielo a tu mejilla. ¿Quién sabe lo que eras o no eras? Lo que podrías ser en un instante cuando un rayo de sol se detenía para precipitarse en tus caderas e iluminar la piel más elegante, allí donde la luz se desvestía. Y otro soneto, una vez le dije a Laura, porque yo la conocí y era rubia, y le dije que prefería, que iba más con ella el color moreno, entonces se tiñó de morena, cosa sorprendente, ¿no? Y entonces, pues de nuevo, pues escribí un soneto, claro. Sorpresa, te has teñido de nuevo de morena, desde que vi tu foto no respiro, no duermo, no descanso, me retiro porque verte la vida me envenena. Y por el día voy como alma en pena, de noche me disfrazo de vampiro y busco en tu mirada de zafiro esa luz frágil de la luna llena. Y al verte sonreír con alegría se desenreda el alma en tu melena y la tristeza entera se vacía, porque mi vida está de enhorabuena cuando vivo en tu dulce compañía. Oye, qué bien te queda el pelo, nena. Bueno, quería ver otras cosas, pero saben ustedes cuando la presidenta o presidente, yo digo presidente, aunque sea una mujer, de las Cortes le dice al orador que le queda poco tiempo, pues ya hay que parar. Voy a leer otro registro totalmente distinto. Es el registro del colonizado corazón, que es ese libro de él. Todo su contenido ha sido enviado por SMS, cuando se emplearon los SMS, hay como 450 o así, que luego he ampliado, y entonces en la antología está toda esa ampliación que ha sido bastante extensa. Y entonces son, claro, la forma determina el fondo. Entonces si a ustedes les dicen, vamos a ver una película, pero les dejo decir una palabra, van a decir una cosa. Pero si les dejo decir 10 frases, van a decir otra cosa, ¿no? La forma influye mucho en lo que uno hace. Y entonces, bueno, yo descubrí, lo llamo piropo, ya saben que ustedes que piropo viene de piros, que quiere decir fuego. Y ops, óptica, ojo, ¿no? Es un incendio en la mirada. Entonces, pues estas son las cosas que uno escribe por SMS. Para cicatrizar el tiempo que no pasó contigo y conjurar tu ausencia, escribo estos piropos en los que estás imperceptiblemente tú, casi mirándome, tranquila, callada bajo la piel sin fin de sus letras. Tus manos, tu sonrisa, la suavidad de tus piernas, verte nacer palabras proscritas en la frente cuando no sabes cómo decirme que me deseas, mordisquearte el escote cuando se te acelera el otoño dentro y respirar te sirve para agarrarte a la vida. Tras la ternura, a veces el amor nos arrojaba a las playas de la realidad y amanecíamos exhaustos en las fronteras del mundo.
Para volver a nuestras vidas nos desacariciábamos, nos desmirábamos y retornábamos al tiempo con un tesoro en la memoria. Tu lengua era de azúcar en las cafeterías donde aprendimos a temblar juntos. Espérate que me he perdido. Recuerdo que en tu cuello era verano y que de tus clavículas no se marchaba el viento. La noche se aburría de buscarnos. Cuando la luz es ya solo un escombro y en las esquinas de mi alma solo quedan sombras, abro los ojos de la memoria y allí te encuentro, erguida y magnífica, como un ejército cuya misión fuera llevar la hermosura al mundo. Acaricié la transparencia, besé el alba, tocaron mis manos la mañana diseminada por tu cuello, por la manera blanca de invadir la luz que tiene tu garganta cuando se te entreabre la camisa y te trepa el verano por el escote, y a los bolsillos de la claridad se les cae el viento en tus sencillos senos de sirena urbana. Tu lengua buscaba en mis archipiélagos ese silencio que desde niña te acompaña cada vez que imaginas el fuego, y al encontrarlo te quedabas inmóvil, como quien abre una ventana y descubre al otro lado que siempre hubo una laguna. Bueno, pues entonces, si son ustedes tan amables, van a ir pasando hacia adelante todos esos versos que habrán escrito o no, y me gustaría acabar leyendo lo que ustedes han escrito, no lo que se me olvida. Bueno, espérate que alguno haya escrito. Voy a ir a recogerlos. Ok, fenomenal. Gracias, Anurri. Bueno, vamos a... hay que terminar, entonces, yo creo que... Vamos a leer uno al azar de todas las propuestas. Muchísimas gracias, no me esperaba yo esta respuesta. ¿Has sacado el libro de todos estos poemas? Vamos allá. Un hipopótamo de luz se baña alegre en tu pupila. Muy bueno, me gusta mucho. ¿Vale? Cuidado. Cuidado. Nada es la cuna que nada mece. Joder, pues eso es mejor todavía. ¿Este de quién es? He dicho que no se iba a decir. Bueno, pero es que... Luego te lo cuento. Y encima hace la tipográfica, o sea que es un chico que ha leído... La niebla entra por debajo de la puerta, la habitación se llena. Me pierdo, ya no estás, soldado. Pero bueno, vamos a ver. Pablo, la cantera. Leo otro más y hasta que... Flotan poemas de amor, notos sobre escudos de doradas coronas. En el cielo no hay gavilanes. Estaba a punto de leer en el culo. Sí. Está poco claro. Bueno, yo creo que es bonito también que Álvaro se quede estos poemas, ¿no?, que ha publicado el público. En fin, nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí tenéis el libro, quien lo quiera, yo creo que es un maravilloso libro para tenerlo dedicado por el autor. Y nosotros en Vitruvio seguiremos siempre felices luchando por la poesía. La semana que viene, el jueves presentamos Ayer es Mañana de José Garresta y el viernes tenemos un plato fuerte y presentamos aquí uno de los grandes libros de la historia de la humanidad, Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Así que nada más, muchas gracias. Hipócrita lector.
en autobús, tenemos que subir corriendo para no perder el último. Vale, bonita.